pastor Moisés Medina Méndez. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Ese aplauso más fuerte para Jesús. Aleluya, más fuerte, hermano, con toda su fuerza. Aleluya. Los hombres fuertes de aquí, no se escuchan los aplausos. Las mujeres también son fuertes. Ese aplauso es fuerte también. Los jóvenes, amén, los adolescentes. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Ponlo por aquí, Gabriel. Me empujaron con violencia para que cayera. Y la otra parte dice, pero me ayudó Jehová. Abran su Biblia en el Salmo 118, versos 5 al 9. Salmo 118, versos 5 al 9. Luego saltamos al versículo 13 y 14. Y luego 17 al 18. Porque hay un proyecto de Dios para realizar en nuestra vida. Porque Dios ha manifestado un perfil para su pueblo en este año. Para dejar huellas que marquen esta generación. Pero el enemigo te va a hacer la guerra. El enemigo te va a atacar con hacha y ariete. Por lo cual en esta noche, aleluya, aunque el enemigo, en este día te digo que aunque el enemigo te empuje con violencia, el Señor te dice desde ya que Él te va a ayudar. Con una mano trabaja, pero con la otra mantén la espada. Mantente en guardia. Ya su nombre. Salmo 118, versos 5 al 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Versículo 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Me ayudó Jehová. También empujar es hacer fuerza contra alguien o algo para moverlo, para sostenerlo o para derribarlo. Y cuando definimos violencia, es la agresividad, la brutalidad, la ferocidad, la fiereza, la furia, el furor, la ira, la crueldad, la hazaña o el ensañamiento contra algo o contra alguien. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido por nosotros, que fue el salmista David. El rey David, el dulce cantor de Israel. Cuando escribió este salmo que hemos leído hoy, el Salmo 118, David estaba manifestando su agradecimiento a Dios por Dios haberlo ayudado y haberlo librado en medio de momentos difíciles, de grandes adversidades, en momentos de crisis en su vida. David pasó por varias crisis, por varias situaciones difíciles en su vida durante su reinado. Pero en este día vamos a enfocarnos en dos de las principales situaciones adversas o caídas de este gran hombre que fue el rey David. Y si nos vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, allí vamos a encontrar que David cometió dos de los peores pecados que menciona la Biblia, de los pecados más horrendos y abominables ante los ojos de Dios, que fue adulterio y también asesinato. Cuando leemos sobre este hecho deleznable y sobre esta transgresión del rey David, hay varios puntos que tomamos en cuenta. Estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer
y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vamos a analizar las razones por las cuales el rey David cayó en este hecho tan deleznable, en este pecado tan terrible ante la presencia de Dios. Lo primero que podemos ver que dice que él se encontraba en el palacio. ¿Cuándo? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y mientras se paseaba en el terrado de su palacio, dice que vio a aquella mujer que se estaba bañando y cometió aquel error grave de mandarla a buscar para dormir con ella. O sea que David estaba en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto. Estaba ocioso, y la ociosidad es pecado. Al estar ocioso y andar en lugares que no le correspondía, dice que cometió este grave pecado que fue el adulterio. Quiero que sepa, hermano, que nosotros tenemos un enemigo aférrimo, el cual no duerme ni está jugando, y que está rodeando nuestra vida para destruir. Usted y yo, como siervos y siervas de Dios que tememos a Dios, tenemos que saber cómo conducirnos, dónde andamos, dónde nos movemos y cómo lo hacemos. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos poniendo de carne de cañón del enemigo. Y como decíamos antes, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces nos excusamos con nuestra debilidad, con nuestra condición, con nuestras imperfecciones. Pero si usted está en el lugar que no le corresponde, a la hora que no le corresponde, si usted está, aleluya, conduciéndose no de la manera ordenada que dice la palabra del Señor, usted puede ser presa fácil del enemigo. Por eso el apóstol Santiago fue claro cuando en el capítulo 1, verso 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo de la carne que no se arrepiente, después que ha concebido, dice que da luz ¿de qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da a luz? La muerte. Dice que luego que David cometió este grave hecho, y al darse cuenta que la mujer estaba encinta, mandó a buscar a Urías Eteo, que estaba en el frente de la batalla, y le pidió que descendiera a su casa y que durmiera con su mujer. Cuando la persona peca ante la presencia de Dios, solamente tiene dos opciones: o arrepentirse o encubrir su pecado. Intentar encubrirlo. Pero déjame decirte que delante de Dios no se escapa nada. Amén. Y por más que el hombre trate de encubrirlo, dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Aleluya, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Alabado sea el nombre del Señor. Y el rey le dijo, con su segunda intención, con su estrategia farsa: ve a tu casa y descansa y acuéstate con tu mujer. Pero dice que Urías, cuando salió de la presencia del rey, no se fue a su casa, sino que se quedó en el palacio. ¿Qué demostró este hombre en este momento? Aleluya. Demostró que tenía lealtad al rey y a sus hermanos que estaban en el frente de la batalla. Qué bueno, hermano, es saber que siempre habrá gente leales, fieles, íntegros, con la que se puede contar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Gente que no se dejan sobornar, gente que no se venden por prebenda, gente, como dice el Salmo 15, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, porque merece lealtad al Dios que le llamó, que le salvó, que le rescató y que le ha limpiado de su pecado. Pero David, aleluya, pensó que podía encubrir sus pecados, pero él se olvidó que había unos ojos que lo estaban mirando. Y a su nombre. La Biblia dice en Proverbios 15:3, aleluya: oh, los ojos de Jehová están en todo lugar y mirando lo bueno y lo malo. Y dice más,
En el capítulo 28:13 del mismo proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo manifiesta y se aparta, ese alcanzará misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es mejor que reconozcamos cuando fallamos, cuando pecamos, cuando ofendemos. La Biblia dice que si alguien, aleluya, no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero somos imperfectos y aún con el pensamiento ofendemos a Dios. Por eso el mismo David en una ocasión dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Amén. Y dice que Job ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos. No porque habían pecado ni ofendido, por si acaso alguno le ofendía. Qué bueno cuando nosotros conocemos nuestra condición, nuestra naturaleza, y somos sinceros ante Dios. Mira, hermano, nadie lo entiende como Dios. El salmista dice que Dios sabe que somos polvo. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce tu debilidad. Dios conoce tu decadencia. Dios conoce quién eres. ¿Por qué tratamos de aparentar y de ocultar lo que somos? Seamos sinceros para alcanzar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Les digo por qué. Porque cuando la persona intenta encubrir su pecado, este se convierte como una bola de nieve. ¿Ustedes han visto la bola de nieve? Si no la han visto personal, por lo menos la han visto por la tele, ¿no? En alguna peli o en algunos muñequitos. Los niños dicen que sí. Si ellos lo han visto, yo creo que usted también. Ya su nombre. El pecado es como una bola de nieve, que si tú no lo paras y lo destruyes, se va haciendo cada vez más grande, más peor. Es como el cáncer, que a tiempo tiene cura, pero si no se le anda tiempo, ¿qué pasa? Que hace metástasis y ya es difícil pararlo. Aleluya, porque el pecado nubla la visión, el pecado corrompe, el pecado esclaviza, el pecado cauteriza la conciencia, como estudiábamos en este día. El pecado destruye. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero miren, te tengo una sorpresa. Te tengo un secreto en este día que no sé si tú lo has olvidado. Pero aunque el pecado, la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos el nombre del Señor. David pensaba que Dios, porque cuando la persona está ciega, aleluya, cree que se está llevando el mundo por delante. Cree que está acabando, pero está acabando con su propia vida y a su nombre. Pensaba que todo había pasado con tanto y sonante. Hay gente haciendo deslealtades, hay gente engañando, hay gente haciendo latrocinio, hay gente cometiendo injusticia, hay gente haciendo y deshaciendo en este día, en este mundo, abuso de poder, dañando, vejando, destruyendo. Y creen que van a pasar con tanto y sonante. Déjame decirte que a Dios nada se le escapa. Y que un día Dios va a llamar a cada cual a cuenta. Y le llegó el momento, David. Diga conmigo, David, llegó tu turno. David. Y en el capítulo 12 dice que Dios levanta al profeta Natán para confrontar el pecado de David. Lo podemos ver en 2 Samuel 12 del 1 al 7. Aleluya. Porque todos los pecados traen su consecuencia. Es por eso que Dios demanda un arrepentimiento verdadero. Y dice que Jehová envió a Natán a David. Y viendo él, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de la tanta que tenía, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Mira, hermano, porque muchas veces la gente que más pecado están son las mismas que te van a acusar más rápido. Ya su nombre. La gente que está más mal son las personas que quieren señalarte. Revisémoslo en este día y vamos a tratar de ser leal a Dios.
Y dice que David en gran manera se enfureció y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el verso 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pero ¿qué dice el 7? Entonces dijo Natán a David: Davidcito, no te escondas detrás de tu apariencia, porque Dios, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Aleluya. Así ha dicho Jehová: tú eres ese hombre, Dios de Israel. El Dios de Israel te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vamos al 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Mucho más. Este pecado trajo una dura consecuencia a la vida de David y a su casa. Porque Dios no tiene por inocente el culpable. No hay niño bonito para Dios. Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Pero como al padre que a su hijo a quien ama, también te va a castigar y te va a corregir. El pecado trae ineludiblemente su retribución. Entonces el Señor le dice a través del profeta Natán, vamos al verso 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Usted sabe lo que significa la espada? La muerte. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar un mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y le digo cuándo se cumplió ese castigo, ese juicio. Si usted se va al capítulo 16 de Segunda de Samuel, se levantó un consejo llamado el consejo de Ahitofel. Yo quiero que usted en este día entienda lo que venimos a hablar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por eso leímos en el Salmo 118 hoy, cuando en el versículo 13 dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Amén. Y más adelante dice: no moriré. Porque Dios, aleluya, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Lo primero que hizo David, a pesar, aleluya, de haber querido antes cubrir su pecado, una vez fue confrontado, fue reconocerlo. Recordemos, hermano, del hombre no podemos esconder, pero de Dios no. Reconoce tu falta, reconoce tu pecado, humíllate mientras tenga tiempo, porque mañana puede ser tarde. También Jehová ha repetido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Y dice que el hijo que concibió, David se metió en ayuno, se metió en cilicio, en humillación, hasta que el hijo que concibió Betsabé murió. Entonces salió de aquella humillación. David se humilló y lloró amargamente por haber cometido este pecado. Y en el Salmo 51, lea el Salmo 51 en su casa, vemos el despliegue de la humillación de este hombre por este terrible pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque las consecuencias fueron duras, fueron terribles, pero Dios lo perdonó. Porque reitero, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios no te ve como el hombre te ve. El hombre te va a señalar, el hombre te va a acusar. El hombre no va a olvidar tu imperfección, el hombre no va a olvidar tu falta. Pero dice la palabra del Señor que Dios ha tomado tu pecado, mis pecados, y lo ha echado a las profundidades de la mar para jamás acordarse de ello. Alabamos el nombre del Señor. Hay alguien que te ama, hay alguien que te valora, hay alguien para el cual tú y yo somos importantes. Amén. Y no nos va a ver como el hombre lo ve. El amor de Dios más grande que el amor de papi, de mami, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Porque Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama tal como eres. Y a su nombre. Dios te ama tal como eres. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios te ama tal como eres. Sé sincero con Dios. Por eso el mismo salmista en el Salmo 34, a la altura del verso 17 al 19, dice: clama a los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, y cuando dice todas, es todas, le librará Jehová. David con este pecado fue empujado con violencia, por la tentación, por la concupiscencia de su carne. Fue empujado con gran violencia. Pero en este día el Señor te viene a decir, aleluya, como le dijo a David: estoy dispuesto a ayudarte. Amén. Estoy dispuesto a mostrar mi misericordia a tu vida. Yo quiero que tú reflexiones. Yo no sé lo que te está empujando con violencia, pero el Señor te dice en este día: yo quiero ayudarte. Y a su nombre, yo quiero ayudarte. Pero quiero mencionar otro episodio de otro pecado que cometió David. Sí, quiero mencionarlo. Y nos trasladamos al capítulo 24. Aleluya. Cuando David censó al pueblo. En el capítulo 24 de segunda de Samuel, dice que David censó al pueblo. Este hecho, aleluya, representa un desprecio del rey David a la protección divina y de confiar de Dios para confiar en su propia fuerza. Es cierto que cuando leemos en este capítulo 24, no lo vamos a leer por causa del tiempo, léalo en casa, hermano, y analicen. Dice que fue el mismo Dios que incitó a David a censar al pueblo. Pero muchas veces el Señor permite esas cosas. ¿Le digo para qué? Para probarlo, para procesarlo, para saber de qué pasta estamos hechos. Y a su nombre. Si no, pregúntele a Job. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, aleluya, incitó a David a censar al pueblo, porque dice que por haberse encendido la ira de Dios contra el pueblo, Dios lo incitó para censar al pueblo. Pero al mismo tiempo, hermano, estaba probando la fe y la confianza de David. Muchas veces Dios te pasará por procesos, y lo que es peor, permitirá que el diablo te tiente y te sacuda tu matriz, como hizo con Job. Pero es para probar tu fe y tu confianza en Él. Amén. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Aunque tú seas procesado, aunque seas probado, aunque sea tentado, aleluya, Dios está ahí para ayudarte. Pero Dios necesita una prueba de fe, una prueba de confianza, porque Él nos pone carga que no podamos sobrellevar. Con esa prueba, con ese proceso, con esa tentación, si tú amas a Dios, tú puedes. Amén. En el Salmo 23, capítulo 4, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, oiga bien, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aunque ande en mi enfermedad, aunque haya escasez, aunque se levante quien se levante, lo más importante es saber que tú estarás conmigo. Aleluya. Lo más importante es saber que nadie te entiende como Dios te entiende. Yo estoy dando una palabra en una vida que este día. Nadie te conoce como Dios te conoce. Nadie te entiende como Dios te entiende. En este día quiero decirte: no todo está perdido. Aún hay esperanza, te dice Dios. Aún hay esperanza, te dice Dios en este día. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús y pon tu confianza en Jehová. Porque los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. No intentemos burlarnos de Dios, porque nadie se burla del Señor. Nadie se escapa de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor.
Hasta los cabellos de nuestra cabeza dice que están todos contados ante el Señor. Aquí tenemos un barbero. Y si me permite un poco la indiscreción, Frank, ¿sabes tú más o menos cuánto cabello puede tener una persona en la cabeza? Eso es imposible. Millones y millones. Y a su nombre. Pero te digo una cosa que Dios lo sabe. Y a su nombre. ¿Cuántos son? Dios lo sabe. Miles de millones, no sé, pero Dios lo sabe. Saúl, Dios lo sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Él te conoce en tus entrañas. Él conoce lo más mínimo. Cada célula de su cuerpo está bajo su control. Alabado sea el nombre del Señor. Y alma adora el nombre del Señor. Y quiero decirte en este día, como dice Jeremías 20:11, aleluya, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. También, aleluya, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está contigo entre los que te ayudan. Jehová está contigo como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Te dice que este día no morirás. Podemos ver que a diferencia del pecado anterior, en la caída ante Jezabel, en esta ocasión David no intenta encubrir su pecado. Él reconoció que pecó, que le falló la confianza y la fe en Dios, pero parece que había aprendido de la lección. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuánto hemos aprendido la lección en este día? Es una pregunta, no me conteste. Pero el Señor te dice, ¿ha aprendido la lección? Reflexiona en este día. David aprendió la lección. Y en esta ocasión no intentó encubrirse, no. Sino que le pesó en su corazón y se humilló ante Jehová. Y como inevitablemente vendría la consecuencia de su pecado, Jehová le envía ahora otro profeta, y fue el profeta Gad, Gad. Y le dice a David, le pone 3 propuestas. Por cuanto ha pecado contra mí, hay 3 opciones de castigo. Número 1. Eso lo leemos en el capítulo 24, aleluya. Del 12 en adelante. Número 1. ¿Quiere que haya 7 años de hambre en la tierra? Número 2. O que huya 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan. Y número 3. O que 3 días haya peste en la tierra. A lo que David, como sabía que el castigo era ineludible, inevitable, ni tonto ni perezoso, le dijo: prefiero caer en tus manos que en las manos de los hombres. Porque tú tienes misericordia por el hombre, no. Aleluya. Prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Aleluya. No te zafes de las manos del Señor. Qué belleza. No te sueltes de las manos de Dios. Aleluya. Nadie te entiende, nadie te ama, nadie te conoce como Dios te conoce. Gloria a Dios. Y Él te ama a pesar de tu debilidad, a pesar de tu desobediencia, a pesar de tu terquedad, a pesar de tu condición. Dios te sigue amando. Mira, abra tu brazo conmigo y ciérralo, aleluya. Y dile: gracias, Señor, porque me sigue abrazando, me sigue amando, me sigue queriendo a pesar de que te he ofendido. Y cayó una peste que mató a 7,000 hombres. Perdón, 7,000 no, multiplíquelo por 10. 70,000. Y cuando el ángel que provocó la mortandad extendió su mano para seguir matando en Jerusalén, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel: ¡basta ya! ¡Detén tu mano! Gracias, papá. Y va secando la vasojalaya. Gracias, Señor. Ella tiene que clamar y va a ser ella Qué sola belleza, Dios. a Dios y decirle: basta ya, Señor, detén tu mano. Gracias, Señor. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones 3:22 y 23, sino que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso el salmista en el Salmo 23, aleluya, a la altura del verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cometió dos pecados horrendos, dos pecados terribles de muerte. Aleluya, cometió adulterio, cometió asesinato, desconfió de Dios más de su fuerza que de Dios. Pero la misericordia de Dios le alcanzó. Amén. En este día yo no sé cómo tú has fallado, Dios. Yo no sé los pecados, aleluya, que tú has cometido. Pero el Señor te dice en este día que ciertamente su misericordia te ha alcanzado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor te dice en este día que te seguirá todos los días de tu vida. Si tú abrazas la bondad de Dios, si tú abrazas su misericordia, Dios te promete que te seguirán todos los días de tu vida. Mientras vida haya en tu ser, mientras te quede aliento de vida, Dios no abandona. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar tirado, porque Dios no abandona. Aleluya, yo diría un amén fuerte para eso. Aleluya. Yo levantaría mi mano y adoraría a Dios. Aleluya. Oh, aleluya, yo adoraría a Dios. Aleluya, en esta hora. Gracias, papá Dios. Aleluya. Dios no te ve como el hombre, como el mundo te ve. Dios no deja tirado, Dios no abandona. Saquen de la basura. Aleluya. Me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Aleluya, a mí también me ayudó Jehová. Aleluya, a mí también me ayudó Jehová. A mí también me ayudó Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé de qué manera el diablo está empujando tu vida con violencia en este tiempo. Yo no sé de qué manera el diablo está intentando desequilibrarte para hacerte caer. Yo no sé de qué manera el diablo quiere destruir tu vida y tu familia. Pero Dios te dice en este día que te va a ayudar. Dios te dice en este día: no temas que yo te ayudo. Alabado sea el nombre del Señor. No temas que yo te ayudo. El proyecto de Dios no se va a detener en tu vida. El proyecto de Dios no se va a detener en tu casa. El proyecto de Dios no se va a detener. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Dios te va a ayudar. Aleluya, aunque tenga lucha, aunque tenga prueba, aunque tenga dificultad, sigue hacia adelante, sigue trabajando con una mano y con otra con la espada. Aleluya, porque Dios te va a ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá alguien está luchando con alguna debilidad. Debilidad sexual. Quizá alguien está luchando con la pornografía. Quizá alguien ha ocupado con concupiscencia en su mente, en su corazón, y está a punto de caer. Te dice el Señor en este día que no es con tu fuerza. Si tú te arrepientes, Dios te va a ayudar. No sé qué tentación el diablo está trayendo a tu vida. No importa el tipo de tentación, Dios te quiere ayudar en este día. Y a los que me ven a través de las redes, quiero decirle que no importa cómo el diablo te esté persiguiendo y acusando, Dios te quiere ayudar. Amén. Quizá haya cosas en tu vida, tu personalidad, tu carácter, que no haya rendido por completo a Dios. Sí, porque muchas veces hay cosas que estamos luchando con nosotros mismos, hay cosas que muchas veces no hemos rendido a Dios. Y son las que nos empujan y nos desequilibran constantemente. Podía estar luchando con sentimiento de culpa, porque te deslizaste en alguna ocasión. Cometiste errores que han marcado tu vida y esa frustración te sigue. Y el enemigo con ese sentimiento de culpa y frustración, aleluya, te sigue empujando con violencia. Pero más allá de ti mismo, quizá tu conflicto sea en tu casa.
Y a su nombre. Pastor, no diga eso, sí lo voy a decir. Quizá tu conflicto sea con papi, con mami, con tu esposo, con tu esposa, ¿sí? Con tu hijo, con tu hija, con tu jefe en el trabajo, con tu vecino. Y a su nombre. Que te deja la basura en la puerta de la casa y tú no sabes cómo resolver ese problema. Y a su nombre. Aleluya. Y no hago nada porque soy evangélico. Y a su nombre. Yo no sé cuál es tu lucha. Y va a ser que la sojaraya. Pero el diablo te está empujando con violencia. Aleluya. Pero te tengo una noticia en este día. Aquí está Jehová para ayudarte. Aquí está el Señor para ayudarte a vencer esa batalla, esa lucha. Aquí está Jehová para darte la victoria. Quiero decirte que igual Dios te está probando, te está procesando. Igual Dios quiere saber de qué pasta, de qué material tú estás hecho. Igual Dios quiere promoverte y llevarte a otro nivel, pero tú tienes que vencer. Aunque el diablo te empuje con violencia, el que está con nosotros como poderoso gigante es más poderoso que él y que el estruendo de las muchas aguas. Ya para finalizar, quiero ponerle un último ejemplo de alguien que luchó en su vida para honrar a Dios, el cual, aleluya, fue empujado con violencia muchas veces, y fue el apóstol Pablo. Dice que Dios dejó en él un aguijón en su carne. Y cuando usted lee el capítulo 7 de Romanos, apunte esa cita y léalo en casa detenidamente. Vemos que Pablo tenía un conflicto y una lucha. Y lo último que dijo Pablo: lo que yo quiero hacer no hago, mientras que lo que no quiero, eso hago por el pecado que mora en mí. Usted sabe que muchas veces el proceso nuestro es porque no hemos sabido identificar bien los enemigos con los que nos enfrentamos. Y el principal enemigo que tú tienes, ¿tú sabes quién es? Tú mismo. No voltees la cara, no busques a nadie, que eres tú y soy yo. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, porque tenemos una naturaleza caída de pecado. Y esa era la lucha que tenía Pablo. De hecho, Dios dejó, aleluya, le dejó un aguijón en su carne. Aleluya. Y él le pedía a Dios que le librara de ese aguijón. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? Algo que punza, que puya. Aleluya. Y el Señor lo que le dijo al apóstol, y usted lo puede leer en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Dice, después que él le pidió que le librara de ese aguijón, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gózate en tu debilidad, hermano, que el Señor te va a ayudar. Identifica esos enemigos que te están haciendo la guerra. Los principales 3 enemigos: el primero es el diablo, el segundo es el mundo, y el tercero es tu propia carne, eres tú mismo. Cuídate de la que duerme a tu lado, dice la Biblia. Y siempre tengo que aclarar que no es tu esposa ni tu esposo. Y a su nombre. Y a su nombre. No vaya nadie a dormir con un ojo cerrado y otro abierto. Y a su nombre. Eres tú mismo, es tu carne. Aleluya. Esa naturaleza caída que te incita a ofender a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos, hermano. Violentos en el sentido espiritual. No vayan a sacar los machetes aquí. Porque a su nombre no somos de ese espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que ser violento en el espíritu, hermano. Hay que ser violento en Dios. Hay que ser violento, con fuerza, con furia, con determinación. Aleluya. Para poder honrar al Señor hay que ser violento. Gloria al nombre del Señor. Así que aunque el diablo, el mundo y la carne te empujen con violencia, tú debes ser más violento para hacer la voluntad de Dios. Y a su nombre. Yo no concibo a los evangélicos que son determinantes, que son valientes, que son violentos para todas las cosas seculares cuando se trata de Dios, del evangelio, de defender la causa de Cristo y el testimonio.
se le mete una tembladera que eso da pena. Defiende con temor y temblor tu salvación. Por eso el autor de los Hebreos dijo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El diablo no va a tener compasión, hermano. El diablo no se quiere ir solo al infierno. Él quiere que la mayor parte de la humanidad, incluyéndote a ti mismo, que ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, también le acompañen en el lago de fuego. Por lo cual tú tienes al más poderoso contigo que te va a dar la victoria. Tiene que ser violento para honrar a Dios en toda tu manera de vivir. Recuerda que tus almas son poderosas, como dice 2 Corintios 10:4. Las almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Isaías 59:9 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En este día yo quiero que tú reflexiones: ¿qué me está empujando con violencia? ¿Qué me está impidiendo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué me está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? ¿Por qué se ha prolongado en el tiempo el propósito? ¿Qué está ralentizando lo que Dios dijo de mí y de ti? ¿Qué me está impidiendo que yo alcance la estatura del varón perfecto? ¿Qué me está impidiendo que yo sienta el gozo de mi salvación? Y que salte como danzaban los hermanos ahorita, como corderito de la manada, y como también danzó David. Y dice que no se avergonzaba. ¿Qué me está impidiendo que sienta, repito, el gozo de mi salvación? Yo estoy hablando con alguien en este día. Hay cosas que se están empujando con violencia. El Señor te dice en este día: ríndete. Amén. Descansa en mí, porque yo te voy a ayudar. Qué bueno. No es con tu fuerza, no es con tus cualidades, no es con tus habilidades, no es con tu intelecto, no es con tu estrategia, aleluya. Solamente ven a mí con un corazón contrito y humillado, que yo te voy a ayudar. Para que el proyecto de Dios se cumpla en tu vida, en tu casa, en tu familia, en este 2026. Para que la iglesia Dios de Pacto pueda dejar huellas que marquen esta generación. Aleluya. Hay que armarse de valentía y de poder. Hay que trabajar con una mano y con la otra tener la espada, porque el diablo siempre te va a empujar con violencia. Cada cual sabemos cuál es la lucha, cuál es la batalla, cuál es la guerra que estamos, aleluya, enfrentando. Pero en este día te dice el Señor: yo te voy a ayudar. Y tú y yo un día podremos decir como dijo el salmista. Y lo vamos a leer ese verso ya para finalizar en la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Verso 13 del Salmo 118. Repetimos, dice: me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias al Señor.